Hola, soy Elena y esto es Claridad Farmacéutica. Vamos a hablar de todo tipo de tratamientos del dolor de cara a esa atención en mostrador. Y solo recordarte que si me estás escuchando en iVoox, estamos también en YouTube para que veáis la presentación y sea un poco más llevadero, porque es a veces demasiada información y yo creo que el foco visual también ayuda. Así que para que sepáis que tenéis las dos opciones. Vamos a hablar de dolor. Entonces, sin meternos mucho en ello, porque realmente sabéis que no me gusta dar vueltas en conceptos que en mostrador no vais a poder utilizar, pero ¿qué sería el dolor? El dolor es simplemente esa sensación desagradable, como un pinchazo, hormigueo, picadura, ardor o molestia, que padece una persona. Puede ser agudo o sordo, que sería más bien como el crónico, pero bueno, uno es punzante y el otro no sabes muy bien de dónde va. Y puede ser intermitente o constante, que aquí coincidiríamos en agudo y crónico, ¿vale? Porque estas cosas a veces a nivel médico y a nivel lo que transmite el paciente puede variar. El hecho es que la razón más frecuente por la que alguien va al médico es por el dolor, de un tipo u otro. Y hay un problema añadido y es que la capacidad de soportar el dolor depende mucho de la persona, de su estado de ánimo, como os pongo ahí, de las circunstancias. Cuando pongo las circunstancias de cada uno es porque la cultura también hace mucho. Hay ciertas culturas que quejarse está mal. Entonces, para que una persona se queje de algo que le duele, digamos que su umbral del dolor a lo mejor en mí sería un 3 y yo ya estaría quejándome, pues esa persona hasta que no llega al 8 no se va a quejar. Entonces, esto a veces es un problema, porque incluso hay una enfermedad que se caracteriza porque la persona no es capaz de sentir dolor. Que diríamos, ¡buah! Qué gusto, ¿no? Tú te estás dando golpes y no te estás enterando, te estás partiendo un brazo y no te estás enterando, te está dando un infarto y no te estás enterando. Entonces, el dolor es una señal de alarma, por lo tanto hay que tenerla en cuenta. ¿Qué pasa con el dolor? Que según el tipo de dolor vamos a actuar de una manera u otra en mostrador. Sé que esto es un básico, pero a veces no viene mal recordarlo. Obviamente es un dolor repentino y fuerte, que no veis una causa aparente y clara, que no remite pese a tratamiento, que es un paciente polimedicado. En todos esos casos, mi recomendación es directamente que hable con su médico. Y si es algo muy fuerte que hasta dices, ostras, yo me estoy preocupando, derivarle a urgencias. Porque hay muchas cosas que el cribado lo tiene que hacer un médico. Nosotros podemos pensar a lo mejor, bueno, pues yo creo que esto es, yo qué sé, un esguince y no es una rotura, pero ¿y si es una rotura y por un tratamiento va a empeorar? ¿Vale? Entonces no vayamos a veces de listos y de, es que ya lo he visto, directamente, si dudamos y si es algo del momento, derivada al médico. Por otro lado, ¿cuándo vamos a actuar con total tranquilidad? Cuando es un dolor agudo pero leve, pues yo que sé, que digas, es que me ha dado aquí un pinchazo en el hombro, no me molesta mucho, pero, jolín, cuando lo muevo, vale, ahí te metes. Tengo una contractura en el cuello, vale, te metes. Tengo un golpe que me he dado con la pata de una mesa, depende del golpe, pero te metes, ¿vale? Siempre es eso, agudo, leve, localizado, que no haya una enfermedad ni un riesgo asociado, que sea un dolor común, o sea, un dolor de cabeza muy asociado al dolor de cabeza y ya está, también podemos actuar. Entonces, tenemos varias opciones de tratamiento. ¿Cuántas? Pues más o menos para mí serían tres en cuanto a medicamento, algo tópico, o sea, oral, tópico y suplemento. ¿Hay opciones alternativas? Realmente la ciencia dice que sí. ¿Qué opciones alternativas tenemos? Tenemos estas opciones. Una sería psicoterapia. Una persona con dolor le puede ayudar mucho una terapia con un psicólogo que le ayude a asociar por qué le duele, minimizar ese estrés generado por el dolor, porque obviamente el estrés también empeora esa situación. Meditar si la persona sabe, hacer deporte, una dieta sana, ejercicio en general y las relaciones sociales. Esto afecta sobre todo, no tanto obviamente a un dolor agudo, pero sí más a un dolor crónico. En cuanto al dolor agudo, ayuda, veamos en técnicas de preparación al parto, es un dolor fuerte y enseñan a la mujer en ese momento a, oye, sé consciente de tu dolor, mentalízate, es pasajero, ten cierto foco, respira, porque respirar también ayuda. Entonces sí ayuda.
sí potencia que la persona se encuentre mejor pese al malestar. Pero en un dolor crónico se ha asociado muchísimo que esas personas que van a la farmacia con el paracetamol y que a veces le preguntáis, ¿pero qué te duele? Ay, nena, me duele todo. Me duele todo. Le duele todo y no le duele nada. Muchas veces lo que le duele es el alma. Me he puesto mística, sí, pero es una realidad. Hay muchas veces que ese dolor crónico está tapando una depresión. Entonces, esas personas es importante que tengan hobbies, que tengan relaciones sociales, que se muevan, porque todo ello se ha visto que beneficia al bienestar de la persona. O incluso a una persona con un dolor le va a ayudar sentirse acompañado, le va a ayudar tener ese apoyo de la familia, de los amigos, ese ámbito y no centrarse única y exclusivamente en su propio dolor, ¿vale? Porque entonces lo que hacemos es acrecentarlo en lugar de intentar minimizarlo dentro de lo posible. En cuanto a tratamiento tópico, porque vamos a intentar tratar un poquito todos los palos. Tratamiento tópico es el tratamiento de elección cuando vamos a tratar algo localizado o cuando vamos a minimizar efectos secundarios sistémicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente si vamos a tratar un dolor en un codo, un dolor en una rodilla, más fácil es usar este tipo de productos que directamente decir tómate un ibuprofeno o tómate cualquier cosa que veremos ahora y ya irás mejorando. A ver, lo mismo, es un alivio localizado. Un paciente polimedicado le va a venir mejor que le recomendemos una crema, un parche, un spray, antes incluso que añadir un comprimido más. Ahora veremos los porqués también. Entonces, generalmente, el diclofenaco estaría súper recomendado para un dolor articular o muscular de leve a moderado. Obviamente requiere de una aplicación reiterada. Que esto a veces pasa, de me lo he puesto y no me ha hecho nada. A ver, en el mismo momento, mismo segundo, probablemente no. Pero tienes que darle tiempo, tienes que aplicar la cantidad necesaria, tienes que dar un leve masaje y dejarlo actuar. Os pongo otras opciones porque a veces nos centramos, por ejemplo, en Voltadol, que es súper famoso, pero luego hay otras marcas, como es el caso del Algesal, que tienen añadidos. Voltadol solo lleva el diclofenaco, Algesal te lleva un anestésico y luego además un antiinflamatorio y analgésico. Entonces te estoy dando tres. Depende de para quién, depende de en qué momento. Obviamente el Voltadol ni huele, ni molesta, ni saca nada. El Algesal sí tiene un olor potente. Entonces, todas esas cosas hay que valorarlas, pero que tenemos muchas más opciones que única y exclusivamente las básicas, ¿vale? Otra opción, una lesión muscular, un esguince leve, algo de al momento. Aquí es cuando es recomendable el Reflex Spray o los sprays de frío. Aquí os añado un extra que viene a ser, ¿qué pasa cuando alguien tiene un dolor? ¿Qué ponemos, calor o frío? Esta pregunta seguramente os la habréis hecho un montón de veces y dependiendo de la persona reaccionáis de una manera u otra, porque a mí a veces me pasaba que le decías, ¿te has puesto frío? Y la señora te decía, sí, nene, no me ha hecho nada. Bueno, pues ponte un poquito de calor. Y dices, estoy tirando aquí balones fuera para ver para dónde voy, ¿no? Entonces, realmente, el frío lo que va a hacer es bloquear una inflamación. Vamos a entenderlo a nivel fisiológico. Si tú tienes una contusión que se va a inflamar, te la has hecho ya, ahora, en el momento, obviamente el frío va a bloquear esa reacción. Vamos a evitar que el moratón a lo mejor sea más grande, que la inflamación, la hinchazón, el edema, todo eso se desarrolle de una manera muy rápida. Entonces, en el momento del golpe, perfectísimo. Por eso también son en spray, son bolsas y son cosas rápidas. En el momento, frío. Que ya ha pasado tiempo, que sigue habiendo dolor, sobre todo si es una molestia muscular, damos calor, calor seco, un calor controlado durante un tiempo controlado. ¿Por qué? Porque toda esa inflamación tiene unas sustancias de desecho. Esas sustancias de desecho, cuando nosotros aplicamos calor, también vasodilatamos y fomentamos que, digamos, esa parte del músculo se irrigue, por lo tanto, limpie ese desecho y favorece que lleguen sustancias para esa reconstrucción. Si nosotros nos pasamos de calor, tanto por exceso de calor como exceso de tiempo, lo que estamos provocando es aún más inflamación, porque esa vasodilatación que provocamos de una manera controlada, lo que estamos haciendo es empeorarla. Por eso muchas veces hay que recordarle al paciente que no le puedes poner el parche encima de la crema, porque lo que estás haciendo es potenciar muchísimo el efecto de la crema
lo que se debería de absorber un 1 o un 2% a nivel sistémico, estás potenciando a lo mejor un 20, un 25%, ya vas a tener riesgo de interacciones, ya va a ser un problema. Si no contamos con las posibles reacciones adversas, porque estás fomentando que haya un exceso de absorción. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, tendríamos como dos franjas muy grandes de tratamiento. Y luego el dolor neuropático. Obviamente nosotros Sensedor no lo vamos a recomendar, ¿vale? Pero es el ejemplo. Lo que lleva dentro es la capsaicina. Hay parches, como el Halsa-Termeste en este caso, hay otros que llevan el mismo compuesto. O saldrá una guindillita o lo pondrán piperina. Habrá muchas opciones de ponerlo, pero lo que viene a ser es, entre comillas, como un anestésico que además da un calor muy grande. Entonces, ¿por qué es apto para un dolor neuropático? Porque va a ser más potente que el resto de cremas de las que estamos viendo ahora. Entonces, con mucho cuidado, porque lo mismo que las anteriores puedes causar alguna irritación, pero no suele ser frecuente, con esto mal puesto, mucho tiempo y demás, sí vamos a tener un problema. Sobre todo, obviamente, si a alguien se le ocurre recomendar el Sensedol así, sin ton ni son, ¿vale? Entonces, siempre con muchísimo cuidado. Si nos vamos entonces al tratamiento oral, ¿aquí qué pasa? Que está la escalera terapéutica de la OMS, que obviamente pone sus 3 niveles, y debajo de esos 3 niveles siempre hay una serie de fármacos que se llaman coadyuvantes que potencian el efecto de cada uno de los escalones. Estos medicamentos coadyuvantes no tienen nada que ver con los analgésicos, antiinflamatorios, simplemente son fármacos que se ha visto que asociados a estos grupos potencian su efecto. Y aquí que vamos a encontrar las gabapentinas, las pregabalinas, amitriptilinas, topiramato en caso de que a lo mejor sea una migraña. Entonces vamos a ir teniendo añadidos. ¿Qué sucede ahora por lo que vamos viendo en mostrador? Que muchos médicos se saltan esta escalera. Lo ideal es que tú empieces tratando por un nivel 1 y luego asciendas. Ahora vamos a ir poco a poco viendo por qué, aunque la lógica y la experiencia nos dicen a todos los porqués. Primero, analgésicos no opioides, que es el nivel 1. Pues paracetamol, AINES, los que queráis. Dentro de todo esto, lo de abajo de mejor tratamiento es opinión totalmente personal. Para mí, lo ideal cuando dudamos, recomendar paracetamol. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo muy bajo de efectos adversos, tiene una rápida eliminación y priorizo a nivel personal siempre un medicamento en base a cuanta más potencia tenga, pero más rápido se elimine. ¿De acuerdo? Para mí eso es muy importante porque tú le estás solucionando la papeleta, pero como pasa poco tiempo en el cuerpo, limitas el riesgo de efectos adversos, sobredosis, problemas con otros medicamentos. Entonces, para mí eso es un punto a favor. Si estamos hablando a lo mejor de una persona que es que solo va a permitirse tomar 2 tomas al día, podríamos buscar uno de una vida más larga, pero asegurando esa potencia. ¿De acuerdo? Más o menos para ir centrándonos a cómo organizo yo el cerebro cuando recomiendo. Entonces, opioides débiles, que sería el nivel 2. Opioides débiles o opioides de la primera parte es porque no generan una tolerancia y una dependencia tan grande como los siguientes. Y porque tienen un techo terapéutico que los otros no. Entonces, de ahí que no tengan ese problema. ¿Cuáles serían? Tramadol y codeína. Obviamente el mejor va a ser el tramadol, porque su eficacia pues tiene una potencia moderada, tiene un menor riesgo de dependencia comparado con otros opioides y codeína realmente se queda muy corta. Ojo con la codeína, que nosotros somos el mostrador muy de, oye, perdona, no te voy a dar el algidol, voy a decir algesal otra vez porque me venía la crema anterior. No te voy a recomendar el algidol porque lleva paracetamol y codeína y tú no tienes tos, ¿vale? Eso lo he oído muchísimo en mostrador. En el caso del algidol, la codeína que tiene no la tiene como antitusivo. Para ser un antitusivo necesita una dosis más alta. Lo tiene a una dosis muy bajita porque lo que hace es una sinergia con el paracetamol para potenciar ese efecto analgésico. ¿Vale? No digamos que no, es que tú no tienes tos, porque además si te vas al prospecto no te va a decir nada de la tos. El prospecto te dice para estados gripales y febriles. Punto. No se mete en tos porque no lleva suficiente dosis para tratar la tos. ¿De acuerdo? O sea, si lo queréis decir porque os queréis facilitar la vida, adelante.
pero que realmente no estaríais diciendo la verdad, estaríais omitiendo datos, ¿vale? Y luego estarían los opioides propiamente dicho, que no tienen techo terapéutico, pues morfina, fentanilo, oxicodona. ¿Qué pasa? Que el mejor tratamiento es el fentanilo, porque tiene una alta potencia y tiene una rápida eliminación. También es el mejor para crear esa dependencia, que es lo que ha generado el problema actual. Claro, cuando tú en un nivel farmacológico le explicas a un médico que el mejor tratamiento para el dolor es el fentanilo porque tiene una alta potencia y una rápida eliminación, piensan en, perfecto, lo clavo, voy a hacer una ayuda muy buena a este paciente, pero hemos generado una persona dependiente. También pasa que se les está recetando opioides bastante potentes y no se les está avisando de efectos adversos, de cuidados que tienen que tener, de reacciones, como en este caso la tolerancia o la dependencia, y sería conveniente, sobre todo para que la persona tampoco asocie a nivel psicológico más descanso del que le va a dar ya el físico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sería el mejor? Desgraciadamente sí. ¿Que también es el que está causando al día de hoy más problemas? También, ¿vale? Pero nosotros lo que tenemos que hacer en mostrador es prevenir, ¿de acuerdo? Otra cosa que suele pasar y que a veces los médicos no tienen en cuenta, dependiendo qué tipo de médico estamos hablando, ¿vale? Pero bueno, que puede pasar, es que cuando tú digas, es que la morfina ya no le hace efecto. Imaginemos un Durogesic y empiezan 25, 50, 75, 100. A veces es mejor cambiarle de componente, que digas, le cambio del Durogesic al Targin, ¿vale? Por inventar. Esto estoy diciendo nombres al azar. Pero que digas, yo cambio de un componente a otro, de un tipo de medicamento a otro. Porque de esa manera el cuerpo tampoco se acostumbra igual, porque no es el mismo principio activo. Entonces, eso se debería tener en cuenta. Si veis que a una persona le empiezan a mandar más y más dosis, obviamente vais a ver que tiene más y más reacciones adversas. Entonces, hablad con él y decirle, consultar al médico si esta posibilidad existe. Por lo menos el médico en ese momento se lo va a plantear porque tú no lo estás planteando como un ataque, ¿vale? Siempre tengamos en cuenta que la otra persona está haciendo lo mejor que puede, igual que nosotros. Entonces, ¿qué sucede a nivel mostrador? Porque todo esto me podréis decir, vale, Elena, muy bonito, pero yo de todos estos escalones, que son 3, solo puedo usar uno. Y me has dicho que el paracetamol, yo tengo 1000 opciones más. Tenéis razón. Entonces, vamos a ello. ¿Qué sucede con los AINES? Con los AINES aquí os los he clasificado tanto por su vida media como por su potencia antiinflamatoria. Entonces, irónicamente, uno de los más potentes y que menos dura es el ácido acetilsalicílico. Los salicilatos tienen una buena reacción. ¿Qué pasa? Que como todo en la vida hay veces que hay campañas de marketing muy buenas en las que a la aspirina, en este caso, que es la más conocida, se le ha hecho todo pues el problema de genera úlcera. Y todo el mundo habremos oído alguna vez lo de es que tú te tomas una aspirina y sí o sí sangra tu estómago. A ver, pues muy a medias, ¿vale? Porque, por ejemplo, algunos medicamentos que usamos ahora con más mano ancha, como es el naproxeno, tienen un riesgo mayor de úlcera que una aspirina. Entonces, miremos siempre las estadísticas antes de lo que dice X estudio, porque hay estudios que pueden estar enfocados a lo que cada uno quiera, ¿de acuerdo? Entonces, clasificados por menos de 5 horas, la aspirina, el ibuprofeno, diclofenaco, ketoprofeno. Si nos vamos a 5-15 horas, tenemos más compuestos, de ahí el más factible de recomendar. Uy, he puesto calecoxib, eso luego lo cambio. Pero sería naproxeno y celecoxib. Y luego, pues piroxicam o oxicams en general para más de 15 horas. ¿Qué pasa? Más de 15 horas no lo vais a recomendar en mostrador. Nunca. Porque necesita receta. ¿Por qué necesita receta? Porque es tan cardioselectivo que puede causar un riesgo de infarto muy grande y caería bajo vuestra conciencia que esa persona tenga un infarto por vuestra culpa, por muy buen poder analgésico que tenga. ¿Qué pasa? Que si nos vamos a potencia antiinflamatoria de lo que sí podemos recomendar, estaría en moderados ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, aceclofenaco y diclofenaco. Pues ibuprofeno hay 1000, ketoprofeno también, naproxenos hay 1000, es que tenéis 1000 opciones y ahora también hay muchos que son genéricos. ¿Qué sucede? Que hay varias preguntas, que son las que os he puesto abajo, que pasan muy frecuentemente. Y es, ¿qué pasa con la arginina?
Ibuprofeno con arginina, mega conocido, marcas por doquier. ¿Qué le pasaba a la arginina? La arginina es que tiene encima dos soluciones al propio ibuprofeno. Una es que lo hace más rápido de actuar, ¿vale? O sea, su actuación, en lugar de media una hora, es un tiempo más corto. No me meto a decir cuánto más corto porque depende mucho de la persona, pero está cortando ese pico de acción. Pero es que además ayuda a que el ibuprofeno dañe menos la mucosa del estómago, por lo tanto reduce el riesgo de úlcera. Entonces, cuando es un ibuprofeno con arginina, realmente sí es mejor, ¿vale? Para todo, para que haga más efecto y para que haga menos daño. Si seguimos con el ibuprofeno, viene el problema de 600-400. Hay gente que aún no se ha planteado la pregunta de por qué hay FPs que llevan naproxeno en la misma dosis o más que el de receta, paracetamol de 1 gramo, solo que en menos comprimidos, pero no hay una OTC que lleve ibuprofeno de 600. Esto de por sí deberían hacernos a nosotros un poco un clic, de decir que es raro que los laboratorios no hayan aprovechado para poner un de 600. Si me equivoco, fácil, en comentarios me lo decís, pero yo no he encontrado ninguno. ¿Qué sucede? Que lo que se descubrió es que el ibuprofeno de 600 aumentaba mucho el riesgo de infarto de miocardio en aquellas personas que tenían riesgo de padecerlo, mientras que el de 400 no. Porque se había visto que esa dosis de 1200 diarios, ¿vale? 4 por 3, 12, mañana, mediodía y noche, con esos 1200 miligramos el riesgo de infarto no era tal. Pero en cambio la potencia analgésica se quedaba en un 90-95%. Por lo tanto, reduciendo riesgo de infarto, manteniendo potencia, porque un 5%, seamos sinceros, una persona no lo va a notar, salvo que, pues siempre tenéis las excepciones a la orden del día, una persona tenga justo esa variación pero sería una persona, ¿vale? No sería una regla general. Entonces, por eso deberíamos siempre recomendar de 400. El de 600, por mi parte, no, pero porque yo doy esta explicación. Que alguien se ofende, se ofusca, mirad también factores, añadidos y demás, que luego cada uno es dueño de su mostrador. ¿De acuerdo? Pero que sepáis que el riesgo es este. Otra duda que sale siempre, ¿suben la tensión? Porque hay gente que dice tiene sal, sube la tensión, tiene retención de líquidos, tienen tal. Realmente, muchos de los AINES producen cierta retención de líquidos y esta retención de líquidos produce una elevación de la presión arterial. Todos, no todos, ¿vale? Por ejemplo, el ibuprofeno, que lo mismo tiene una mala fama, no produce tanto aumento de tensión como a lo mejor un naproxeno, que en el caso del naproxeno se ha visto que aumenta hasta 5 milímetros de mercurio, o sea, en vez de 170 tendría 175, ¿vale? Pero que el naproxeno está estudiado, en el ibuprofeno no tienen tantos datos. Pero ¿qué pasa? Que un ibuprofeno combinado con un diurético o con un corticoide produce ese aumento del riesgo de un aumento de tensión y problemas relacionados con ello. Equivalente corticoides con el riesgo de ulceración. Cuando una persona dice yo no tomo AINES porque me duele la tripa, me molesta, necesito tomar un omeprazol a la vez, que vamos a tener en cuenta varias cosas. Uno, el omeprazol no bloquea hasta las primeras 24 o 48 horas, dependiendo de la persona. Entonces, ese primer día, imaginemos, yo me voy a tomar el ibuprofeno solo hoy porque soy cuando me duele la cabeza. Entonces, que te tomes el protector, muy entre comillas, de estómago, ese día te da igual, porque para cuando haga efecto tú ya no te estás tomando nada. Entonces, tengamos estas cosas en cuenta. Riesgo de úlcera hay sobre todo si la persona está tomando corticoides, si la persona está fumando, si bebe alcohol, si tiene riesgos asociados, si toma a lo mejor ácido alendrónico. En estos casos sí estamos aumentando el riesgo. Si además toma ácido acetilsalicílico adiro, ¿de acuerdo? Porque estamos ya potenciando que esa mucosa sea mucho más fina y que por lo tanto ese comprimido o cápsula haga daño. Entonces, siempre tengamos este foco. En el caso, por ejemplo, del naproxeno,
También hay que tener en cuenta que aumenta el riesgo de úlceras si la persona está tomando inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que a priori no juntaríamos como interacción, pero también está, ¿vale? Entonces, así tenemos un panel bastante claro de qué hacer, para dónde tirar, dependiendo de qué momento. Todo esto sería antiinflamatorio, entonces va a quitar el dolor, va a bajar la inflamación y algunos de ellos tienen cierta acción antipirética, es decir, que te bajan la fiebre. Para una fiebre no demos nada más que un ibuprofeno porque estaríamos tirando ahí, pues, vamos, unos balazos a la fiebre que no son necesarios. Si hablamos de potencia antipirética más fuerte, ¿de qué hablamos? Del paracetamol. Va a ser analgésico, va a ser antipirético y no va a ser antiinflamatorio. No tiene ningún tipo de riesgo a nivel gástrico y su efecto máximo es entre 1 y 3 horas después de la toma. Máximo 4 gramos al día. ¿Qué pasa con el paracetamol? Que es como muy conocido, pero siempre hay extras que podemos añadir. En el caso de tomarlo y que queramos que nos haga efecto antes, en ayunas. Si encima le añadimos a una Coca-Cola, como os he puesto ahí, más que nada es por la cafeína. La cafeína potencia mucho su efecto. Hasta 130 miligramos de cafeína benefician en este efecto. ¿Quién hace esto? El añadir cafeína a un paracetamol, el Actron. El Actron, por eso veréis que sigue vendiéndose, aunque nunca lo recomendáis. Siempre viene alguien y os lo pide. No he visto todavía en mostrador a nadie recomendar Actron, porque es como el eterno desconocido. Y es un producto muy potente que es verdad que cuando la gente lo prueba, repite. ¿Por qué repite? Porque tiene paracetamol en una dosis bastante baja, a la que le añaden ácido acetilsalicílico y a la que le añaden cafeína. Esto quiere decir que va a tener, hemos visto que como AINE el salicílico es potente, no es moderado. Pues tú le estás dando un analgésico antiinflamatorio potente, le estás dando un paracetamol que es otro analgésico potente y además de todo le estás añadiendo cafeína para que la persona note el efecto cuanto antes. O sea, es verdad que es una OTC muy buena, muy bien pensada. Pregunta clásica. Jolín, ¿tiene cafeína? ¿Va a subir la tensión? A ver, la cafeína que tiene es la equivalente a una taza de café. Entonces, si la persona puede tomar café, la persona puede tomar Actron. ¿De acuerdo? Entonces, hasta 300 miligramos de cafeína al día están permitidos. Entonces, no vamos a saturarlo ni aunque la persona se tome el café, de verdad. Por eso, ahí en ese momento, tranquilidad absoluta. ¿Por qué os he puesto embarazo? Exclamación. Porque en el embarazo está permitido, pero cuanto menos cosas tomemos, mejor. Hay estudios que se han, de momento, asociado con cierto riesgo de asma del bebé. Entonces, cuanto menos, mejor. Antes era como muy, bueno, por lo que sea paracetamol y ahora intentan siempre que cuanto menos tome la mujer embarazada, mejor. Otro caso es la lactancia. En lactancia no hay ningún problema. En bebés no hay ningún problema a partir de 4 kilos. En ancianos polimedicados no hay ningún problema, salvo riesgo hepático. Recordemos esto también. Si la persona ya tiene una insuficiencia hepática, habrá que reducir la dosis, pues un 25% a lo mejor de lo que sería normal en un adulto. Porque a partir de 6 gramos al día ya hay un daño hepático. Con 6 gramos es un daño hepático reversible, a partir de 8 ese daño hepático ya no es reversible. Entonces ya tenemos un problema. Otro punto importante que a mí me lo parece, los detalles cuentan. ¿Qué quiero decir con los detalles? Que a veces dar una información añadida viene bien. Os he puesto aquí el dexibuprofeno, ibuprofeno. Seractil, Atriscal son dexibuprofenos de 400 miligramos. Hay veces que no, porque es verdad que tú dices, pues Atriscal, y no, yo no siempre me paraba a mirar los componentes. Entonces, ¿qué le sucede a esto? Que es un enantiómero del ibuprofeno. Es un ibuprofeno que gira a derechas, por decirlo de alguna manera. Y esto lo que hace es que sea muchísimo más potente, le está potenciando el efecto. De ahí que este sea con receta y que solo sean 400, porque ya va a tener una capacidad de efecto mayor que el ibuprofeno de 600. ¿De acuerdo? Otra cosa que pasa con el ibuprofeno. Ibuprofeno y embarazo. El ibuprofeno y el embarazo se sabe que no se deben mezclar. Sí que es cierto que en los 2 primeros trimestres de embarazo, o incluso cuando la mujer está pensando en quedarse embarazada o cree que está embarazada, no se recomienda porque puede producir daños en el feto
aunque estos daños suelen ser reversibles. En su gran mayor parte son reversibles. ¿Qué daños producen? Pues daños a nivel renal y pulmonar en cuanto a desarrollo del bebé. En cambio, en el tercer trimestre no está en absoluto recomendado el ibuprofeno. Ahí sí que, si tenemos una embarazada, es cuando venga por cualquier cosa, tal, recordarle simplemente, si te duele algo, recuerda que sea paracetamol, que sea, si puede ser externo o con frío, con calor, cosas que no se puedan absorber y que no genere interacción, con el feto me refiero, mejor. Pero tercer trimestre no, porque ahí sí que además tenemos un riesgo más grande, hay riesgos para el bebé, riesgo de un posible embarazo, o sea, un parto prematuro, hay riesgos más potentes, ¿de acuerdo? Entonces, tercer trimestre ni de broma, primero y segundo, si se lo ha recomendado el médico, ok, porque el daño suele ser reversible y le llevarán un control mayor. Otra cosa que sucede, naproxeno menstruación, ¿vale? Un clásico, oye, dame antalgin para la regla y demás. El antalgin o el naproxeno de 550 tiene un extra, ¿vale? Son comprimidos recubiertos, pero que se pueden partir. Y esto es importante. Cuando una persona venga porque cuando tiene la regla toma naproxeno, siempre os digo que cuanto menos tiempo y menos dosis mejor. En este caso sería equivalente. Incluso si sacáis el prospecto en la propia pauta para el dolor de amenorrea, especifica, en cuanto hay ese dolor, la mujer tiene que tomar un comprimido y si el dolor persiste, los siguientes son medios comprimidos. Entonces sería al primer momento 550, al siguiente 275, 275. ¿Vale? Eso es importante e interesante de saber porque la persona va a aprovechar mejor el medicamento, va a reducir efectos adversos, se va a mantener bien todo el día, reducimos riesgo de úlceras, reducimos riesgo de tensión arterial alta, reducimos muchos riesgos y encima la persona ahorra porque va a gastar menos comprimidos. O sea, es maravilloso. Si quieren usar, por ejemplo, el naproxeno para la migraña, la dosis sería de comprimido y medio. Entonces, a veces hay que pararse a ver qué producto estamos vendiendo muy frecuentemente para saber por dónde tirar. Entonces, eso que lo tengáis en cuenta, que se puede. Y por último, ¿qué pasa con colágeno, cannabis, suplementos varios? Viene próximamente. Porque si lo metí aquí, si ya llevo media hora hablando, lo mismo podía estar una hora. En cualquier caso, para acelerar más o menos, decidme en comentarios si os gusta, si os interesa, cuál de ellos os motiva más, si los preferís todos juntos, mezcladitos, ¿vale? Para yo saber para dónde tirar, ¿de acuerdo? Y ahora mi pregunta de siempre, que la sabéis, ¿vas a seguir haciendo lo mismo en mostrador? ¿Te he podido aportar algo interesante para que tú puedas mejorar y que tu cliente vaya a tu farmacia no porque eres majo, sino porque eres la leche? Porque nadie explica las cosas como tú, porque nadie le ha dado nunca esa recomendación que tú le has dado. Espero que la respuesta sea sí y nos escuchamos en el siguiente episodio.